Cuando el peligro se cierne sobre el horizonte, Géminis no lo percibe como una sombra única y definida, sino como un campo de fuerzas en movimiento. Regido por Mercurio, el mensajero alado, su conciencia se activa con la velocidad del rayo. El temor no se instala primero en el cuerpo, sino que atraviesa la mente como una ráfaga de datos, posibilidades, rutas de escape y giros inesperados. El peligro, para Géminis, es un enigma vivo que habla en múltiples lenguajes al mismo tiempo. En el instante inicial de la amenaza, Géminis no se paraliza. La reacción primaria es la observación ágil, casi eléctrica. Los sentidos se abren como ventanas simultáneas y la mente comienza a tejer conexiones invisibles. Donde otros signos sienten el golpe del miedo como un muro, Géminis siente una corriente de aire que obliga a moverse. El peligro activa su naturaleza mutable, lo empuja a cambiar de forma, de estrategia, de rol. No se aferra a una sola respuesta porque sabe, de manera instintiva, que la rigidez es una sentencia de derrota. El corazón de Géminis late con una mezcla de adrenalina y curiosidad. Incluso en escenarios extremos, hay una parte de su espíritu que desea comprender lo que ocurre, descifrar el patrón oculto detrás del caos. Esta curiosidad no es ingenua, es un arma. Mientras otros reaccionan desde el impulso o la fuerza bruta, Géminis reacciona desde la información. Cada palabra escuchada, cada gesto observado, cada silencio se convierte en material estratégico. El peligro se transforma en un tablero dinámico donde la inteligencia es la pieza central. Cuando la amenaza se intensifica, aparece la dualidad geminiana. Dos voces internas dialogan con rapidez vertiginosa. Una evalúa riesgos, la otra imagina salidas creativas. Esta aparente contradicción es, en realidad, su mayor fortaleza. Géminis puede sostener ideas opuestas sin colapsar, puede considerar la retirada y el avance al mismo tiempo, puede hablar y callar según lo exija el momento. En situaciones límite, esta capacidad le permite improvisar con maestría, adaptarse a cambios bruscos y reinventarse sobre la marcha. El peligro también pone a prueba su relación con la palabra. Géminis sabe que el lenguaje puede ser un escudo o una espada. En momentos críticos, utiliza la comunicación para desactivar conflictos, confundir al adversario o ganar tiempo. Una frase dicha en el instante justo puede alterar el curso de los acontecimientos. No se trata de manipulación vacía, sino de comprensión profunda del poder simbólico de la voz. Mercurio guía cada sílaba, cada silencio estratégico, cada giro inesperado del discurso. Sin embargo, Géminis no es ajeno al desgaste. La sobreestimulación del peligro puede dispersar su energía, fragmentar su atención y llevarlo al borde del colapso mental. Cuando el caos se prolonga, aparece el riesgo de huir sin dirección, de saltar de una solución a otra sin concluir ninguna. Aquí emerge su desafío más grande, aprender a detenerse lo suficiente para integrar lo vivido. Superar el peligro no consiste solo en escapar, sino en comprender la experiencia para no repetirla. El momento de superación llega cuando Géminis logra unificar sus múltiples perspectivas en una sola decisión consciente. No abandona su naturaleza cambiante, pero la canaliza. La mente, que antes saltaba como chispa entre ideas, se vuelve un rayo dirigido. En ese punto, Géminis demuestra que su verdadera valentía no reside en la confrontación directa, sino en la lucidez. Elegir el camino correcto entre muchos posibles es su acto heroico. Tras atravesar el peligro, Géminis emerge transformado en narrador y mensajero. La experiencia no se guarda en silencio, se convierte en relato, enseñanza, advertencia o inspiración. Compartir lo aprendido es parte esencial de su proceso de sanación y fortalecimiento. Al verbalizar la hazaña, ordena el caos interno y convierte la amenaza superada en conocimiento colectivo. Así, el peligro deja de ser una herida y se transforma en sabiduría viva. Desde una perspectiva épica, Géminis no es el guerrero que vence por fuerza, sino el viajero que sobrevive por ingenio. No conquista dragones con espadas, sino con palabras, rapidez mental y la capacidad de ver caminos donde parecía no haber ninguno. Su victoria no siempre es visible, pero es profunda. Cada peligro superado afila su mente, amplía su comprensión del mundo y refuerza la certeza de que la adaptabilidad es una forma elevada de coraje. En el vasto mapa del zodiaco, Géminis enseña que el peligro no siempre se enfrenta de frente, sino que puede ser rodeado, reinterpretado y finalmente trascendido. Allí donde reina la incertidumbre, su espíritu mercurial encuentra movimiento.
Y en ese movimiento constante, Géminis no solo sobrevive, evoluciona. En el trasfondo más profundo del arquetipo geminiano ante el peligro existe una relación íntima con el tiempo. Géminis no vive la amenaza como una línea recta que avanza hacia un desenlace fijo, sino como una sucesión de instantes maleables. Percibe grietas en el flujo temporal donde es posible intervenir, acelerar, demorar o desviar el curso de los acontecimientos. Esta percepción lo vuelve especialmente hábil en situaciones donde cada segundo pesa, porque no se entrega a la ansiedad del reloj sino que dialoga con él, encontrando el ritmo exacto para actuar. Hay también una dimensión menos visible, la ligereza consciente como mecanismo de supervivencia. Frente al peligro, Géminis puede recurrir al humor, a la ironía o a una aparente despreocupación. Lejos de ser superficialidad, esta actitud funciona como alquimia emocional. Al restar solemnidad al miedo, reduce su poder paralizante. El espíritu se eleva lo suficiente como para no quedar atrapado en la densidad de la amenaza. Esta ligereza es una estrategia sutil que le permite respirar cuando el entorno se vuelve asfixiante. En escenarios épicos, Géminis suele asumir el rol del explorador mental. Mientras otros avanzan con armaduras pesadas de certezas, él se mueve con la flexibilidad del viento, enviando pensamientos como exploradores invisibles hacia todas las direcciones. Esta cualidad lo conecta con el conocimiento oculto del entorno. Percibe señales mínimas, coincidencias, cambios imperceptibles en la energía del lugar. El peligro no siempre ruge, a veces susurra, y Géminis sabe escuchar esos susurros. Existe además una relación profunda entre el peligro y la identidad geminiana. Cada amenaza pone en crisis la pregunta interna de quién se es en ese momento. Géminis entiende que no hay una única versión de sí mismo capaz de enfrentar todos los desafíos. Por eso, ante el peligro, permite que emerja el aspecto interno más adecuado, el estratega, el mensajero, el mediador, el aprendiz o incluso el fugitivo consciente. Esta mutabilidad identitaria no es pérdida del yo, sino expansión. Superar el peligro implica descubrir una nueva faceta propia. En lo emocional, Géminis procesa la amenaza de manera no lineal. Las emociones no llegan en oleadas largas, sino en destellos intensos y breves. El miedo aparece, se analiza, se fragmenta y se transforma rápidamente en información útil. Esta rapidez emocional evita que el peligro se enquiste en el alma. Incluso después de experiencias extremas, Géminis tiene la capacidad de soltar el peso emocional antes de que se convierta en trauma, siempre que pueda comprender y verbalizar lo vivido. El peligro también despierta en Géminis una memoria ancestral ligada al movimiento, al viaje y a la supervivencia a través del ingenio. Hay en su energía una herencia de comerciantes antiguos, mensajeros entre reinos, traductores en territorios hostiles. En lo épico, esta memoria se manifiesta como la habilidad de cruzar fronteras simbólicas sin ser detectado, de negociar con fuerzas opuestas y de llevar información vital a través del caos. Su valentía no busca gloria, busca continuidad. Cuando la amenaza es colectiva, Géminis asume un rol esencial como conector. Une a quienes están aislados por el miedo, transmite noticias, aclara malentendidos que podrían agravar el peligro. Su capacidad de traducir realidades distintas permite que el grupo encuentre coherencia en medio del desorden. En estos momentos, Géminis se convierte en el hilo invisible que mantiene unida la estructura mientras todo parece a punto de desmoronarse. La superación del peligro en Géminis no siempre culmina en un acto final dramático. A menudo se da en una sucesión de pequeñas decisiones inteligentes que, acumuladas, cambian el destino. Esta forma de heroísmo discreto es profundamente mercurial. No necesita monumentos ni reconocimiento externo. La verdadera victoria es haber salido con más comprensión que antes, con la mente más ágil y el espíritu más liviano. Tras la tormenta, Géminis no se queda contemplando las ruinas. Su impulso natural es moverse hacia lo nuevo, llevando consigo solo lo esencial de la experiencia. El peligro superado se convierte en relato, pero también en semilla. De allí nace una visión más amplia del mundo, una confianza renovada en la adaptabilidad y una certeza silenciosa, mientras exista la capacidad de pensar, comunicar y cambiar, ningún peligro es absoluto. Así, desde una perspectiva astrológica y épica, Géminis demuestra que la inteligencia en movimiento es una fuerza tan poderosa como cualquier espada. El peligro no lo define ni lo detiene, lo afina. Y en cada desafío superado, el espíritu geminiano reafirma su destino, ser el mensajero que atraviesa la oscuridad llevando consigo la chispa de la conciencia.
En capas aún más profundas, el vínculo de Géminis con el peligro se manifiesta en su relación con el silencio, un aspecto poco evidente para un signo asociado a la palabra. Cuando la amenaza alcanza un punto crítico, Géminis puede retirarse hacia un silencio interno estratégico. No es huida ni desconexión, sino un repliegue mental donde la información se reorganiza. En ese vacío momentáneo, la mente mercurial descansa de la sobrecarga y permite que emerjan intuiciones rápidas, casi fulgurantes, que no nacen del razonamiento lógico sino de una comprensión súbita del conjunto. Este silencio activo es uno de sus secretos mejor guardados para sobrevivir a situaciones extremas. También existe una relación particular con el caos. Mientras otros signos intentan imponer orden inmediato o resistirse a la incertidumbre, Géminis reconoce el caos como un lenguaje que puede ser leído. No lucha contra la confusión inicial, se desliza dentro de ella. Comprende que en el desorden hay información sin clasificar y que quien logre interpretarla primero obtiene ventaja. Esta afinidad con lo caótico le permite moverse con soltura en escenarios impredecibles, donde las reglas cambian constantemente y la supervivencia depende de la lectura rápida del entorno. Desde una dimensión épica más sutil, Géminis encarna al portador de múltiples destinos posibles. Ante el peligro, no se encierra en una narrativa fatalista. Percibe bifurcaciones invisibles y comprende que cada gesto, cada palabra y cada demora altera la línea del destino. Esta conciencia lo vuelve especialmente poderoso en momentos donde parece que todo está decidido. Su sola presencia introduce variabilidad en lo que parecía inevitable. El peligro, entonces, deja de ser un final y se convierte en un cruce de caminos. En el plano energético, Géminis canaliza el peligro a través del sistema nervioso. La tensión no se acumula en los músculos como en los signos de fuego o tierra, sino que circula como electricidad. Si logra mantener ese flujo en movimiento, la energía se convierte en rapidez, ingenio y reflejos agudos. Cuando lo consigue, su cuerpo responde con una coordinación inesperada, casi danzante, incluso en situaciones límite. El movimiento físico, el desplazamiento, el cambio de escenario son claves para que no quede atrapado en la saturación mental. Hay también una dimensión ética en la forma geminiana de enfrentar el peligro. No se rige por códigos rígidos ni por dogmas inamovibles, sino por una ética contextual. Evalúa lo que preserva la vida, la comunicación y la posibilidad futura. En escenarios épicos, esto lo convierte en una figura polémica pero esencial, el que toma decisiones incómodas para evitar consecuencias mayores. Esta flexibilidad moral no nace de la indiferencia, sino de una comprensión profunda de la complejidad humana. Cuando el peligro amenaza con romper vínculos, Géminis actúa como puente. Incluso bajo presión, busca mantener abiertos los canales de intercambio. Sabe que la incomunicación multiplica la amenaza. En guerras simbólicas o conflictos intensos, su rol es evitar que el silencio hostil se vuelva definitivo. Lleva mensajes, interpreta intenciones, suaviza extremos. Esta capacidad de mediación, ejercida en contextos de alto riesgo, lo convierte en una figura clave para la supervivencia colectiva. En el proceso de superación, Géminis desarrolla una relación especial con la memoria selectiva. No olvida el peligro, pero lo destila. Conserva las lecciones prácticas y descarta el peso innecesario del miedo. Esta alquimia mental le permite avanzar sin cargar con cadenas invisibles. La experiencia peligrosa se convierte en una biblioteca interna a la que puede recurrir cuando el destino vuelve a ponerlo a prueba, sin quedar atrapado en la repetición del dolor. A nivel épico, cada peligro superado fortalece su rol como guardián del conocimiento en tránsito. No acumula sabiduría para sí, la pone en circulación. Así, su victoria no es estática, sino expansiva. Lo aprendido viaja, se transforma, llega a otros y continúa evolucionando. En este movimiento perpetuo, Géminis encuentra su forma más elevada de trascendencia, no dejar que el peligro tenga la última palabra, sino convertirlo en impulso para una conciencia más amplia. Finalmente, en el núcleo más íntimo de su ser, Géminis sabe que el peligro no es un enemigo externo permanente, sino una fuerza que obliga a afinar la percepción. Cada amenaza despierta su vocación esencial, estar despierto, atento, vivo. Mientras la mente pueda moverse, mientras la palabra pueda encontrar su cauce y mientras exista la posibilidad de cambio, el espíritu geminiano reconoce que siempre hay una salida. Y en esa certeza silenciosa reside su épica más profunda. En una capa todavía más honda,
el peligro despierta en Géminis la figura arquetípica del embaucador sagrado, no como engaño vulgar sino como inteligencia que desarma lo rígido. En los mitos antiguos, esta energía es la que burla a los dioses tiránicos y abre caminos donde solo había muros. Frente a la amenaza, Géminis puede parecer imprevisible, incluso contradictorio, pero esa imprevisibilidad es su escudo. El peligro no logra fijarlo en una sola imagen, al no poder anticiparlo, pierde ventaja. La astucia se convierte así en un acto de libertad espiritual. También se activa una relación profunda con el aire como elemento sutil. El aire no se ve, pero lo atraviesa todo. Cuando el peligro aprieta, Géminis se vuelve aire, se filtra, rodea, penetra sin romper. Aprende a respirar de otra manera, a tomar el ritmo del entorno para no ser detectado, a sincronizar su pulso con el movimiento del mundo. En lo épico, este dominio del aire simboliza la capacidad de sobrevivir sin imponerse, de vencer sin aplastar, de continuar sin dejar rastro. Existe además una alquimia particular entre peligro y aprendizaje. Géminis no atraviesa la amenaza solo para salir ileso, sino para comprenderla como lección viva. Cada riesgo superado amplía su mapa mental del mundo. Donde antes había zonas desconocidas, ahora hay referencias, rutas posibles, advertencias internas. El peligro se convierte en maestro severo pero eficaz, y Géminis, como aprendiz eterno, absorbe esa enseñanza con rapidez poco común. En su sombra, el peligro también revela la tentación de la dispersión absoluta. La mente puede fragmentarse en demasiadas opciones, demasiadas salidas, demasiadas palabras. Pero cuando logra atravesar ese abismo interno, Géminis descubre una verdad esencial: no todas las posibilidades deben ser tomadas. Elegir también es un acto de inteligencia. Esta comprensión marca un punto de madurez épica, donde la libertad no se pierde al decidir, sino que se afina. En escenarios donde la amenaza es invisible o psicológica, Géminis demuestra una valentía distinta. Se enfrenta a la confusión, a la duda, a la manipulación mental sin recurrir a la fuerza. Su arma es la claridad progresiva. Desmonta mentiras, detecta inconsistencias, ilumina zonas oscuras del pensamiento colectivo. En estas batallas silenciosas, su triunfo no se celebra con estruendo, pero evita derrumbes profundos y duraderos. El peligro también despierta una conversación interna constante entre los dos polos geminianos. No se trata de conflicto, sino de consejo mutuo. Una parte recuerda experiencias pasadas, la otra imagina futuros posibles. En medio de esa conversación silenciosa nace la decisión justa. Esta dualidad consciente permite que Géminis no se sienta solo incluso en los momentos más extremos. Lleva consigo un consejo interno permanente que lo mantiene alerta y acompañado. Tras atravesar grandes peligros, Géminis desarrolla una ligereza más sabia. No es la ligereza ingenua de antes, sino una soltura que sabe lo que cuesta sobrevivir. Se mueve con menos apego, con menos miedo a perder formas antiguas, porque ha comprobado que la esencia permanece incluso cuando todo cambia. Esta comprensión lo vuelve más audaz y, paradójicamente, más sereno. En términos de destino, cada peligro superado alinea a Géminis con su misión más elevada: ser guardián del movimiento consciente. Donde la vida se estanca por miedo, su experiencia se convierte en impulso. Donde otros se callan por terror, su voz encuentra la grieta por donde salir. No porque ignore el peligro, sino porque lo ha atravesado lo suficiente como para no otorgarle poder absoluto. En el horizonte final de esta épica, Géminis no se define como vencedor ni como víctima del peligro, sino como testigo lúcido del cambio. Sabe que la amenaza es parte del ritmo del mundo, una fuerza que empuja a la conciencia a expandirse. Mientras exista la posibilidad de pensar, comunicar y transformarse, el peligro no es un final, sino un umbral. Y Géminis, fiel a su naturaleza mercurial, siempre encuentra la manera de cruzarlo llevando consigo la chispa viva del entendimiento. En un nivel aún más arcaico, el peligro despierta en Géminis una memoria ligada a los cruces de caminos. En la simbología astrológica, Mercurio gobierna los umbrales, los lugares donde nada está completamente definido. Allí, cuando la amenaza aparece, Géminis no siente que el suelo se rompa, sino que reconoce el territorio. Los cruces siempre implican riesgo, pero también elección. Esta familiaridad con lo incierto le permite moverse sin la desesperación de quien ha perdido el rumbo. Sabe que los umbrales no son trampas, sino portales. El peligro también activa una relación particular con el desapego del resultado.
Géminis no se aferra obsesivamente a una única forma de victoria. Comprende, incluso en medio de situaciones extremas, que sobrevivir no siempre significa imponerse ni salir ileso, sino continuar en movimiento con la conciencia intacta. Esta comprensión lo libera de la rigidez del todo o nada. En términos épicos, esta actitud lo vuelve casi invulnerable a la derrota simbólica, porque no entrega su identidad a un único desenlace. Hay una cualidad casi alquímica en la manera en que Géminis metaboliza la amenaza a través del pensamiento narrativo. Mientras otros signos viven el peligro como una experiencia muda o puramente física, Géminis lo convierte internamente en historia incluso mientras ocurre. Esta narratividad espontánea ordena el caos, da sentido a los acontecimientos y evita que la experiencia se vuelva incomprensible. El peligro, al ser narrado mentalmente, pierde parte de su carácter abrumador y se transforma en secuencia comprensible, y por lo tanto atravesable. En lo épico colectivo, Géminis suele ser quien mantiene viva la memoria del peligro superado. No para glorificarlo, sino para evitar su repetición ciega. Su relato no es solemne ni petrificado, se adapta, cambia de forma, se actualiza según quien lo escuche. Así, la experiencia peligrosa no se convierte en dogma, sino en advertencia flexible. Esta capacidad de transmitir sin rigidizar es una de sus contribuciones más valiosas a la supervivencia del grupo. Existe también una relación profunda entre peligro y velocidad interna. Géminis sabe cuándo acelerar y cuándo frenar, no por cálculo frío, sino por sincronización con el entorno. Esta inteligencia del ritmo le permite evitar choques frontales con la amenaza. En lo mítico, es el que corre cuando otros luchan y se detiene cuando otros huyen. Esta danza con el peligro requiere una escucha constante del momento presente, una atención viva que no se apaga incluso bajo presión extrema. En el plano psicológico, Géminis enfrenta el peligro desidentificándose de él. No se confunde con la amenaza ni se define a partir de ella. Esta distancia interna le permite observar incluso sus propias reacciones con cierto desapego lúcido. El miedo aparece, pero no se convierte en amo. La mente lo reconoce como señal, no como sentencia. Esta capacidad de observación interna es una forma de soberanía silenciosa que se fortalece con cada experiencia límite. El peligro también revela una dimensión profundamente creativa. Bajo presión, Géminis encuentra soluciones que no existirían en condiciones normales. La escasez de opciones despierta combinaciones inesperadas, asociaciones rápidas, ideas que rompen esquemas previos. En lo épico, esta creatividad es comparable a la invención súbita de un nuevo lenguaje en medio de tierras hostiles. No se trata de genialidad abstracta, sino de creatividad aplicada a la supervivencia. Tras múltiples enfrentamientos con la amenaza, Géminis desarrolla una fe particular, no en certezas externas, sino en su propia capacidad de adaptación. Esta confianza no es arrogancia, sino experiencia encarnada. Sabe que no puede preverlo todo, pero también sabe que puede responder a casi cualquier cosa. Esta fe flexible es uno de sus tesoros más profundos y lo sostiene incluso cuando el futuro es completamente incierto. En la madurez de su camino épico, Géminis deja de ver el peligro como interrupción y lo reconoce como parte del movimiento vital. No lo busca, pero tampoco lo dramatiza. Lo integra como una fuerza que obliga a afinar la atención, a soltar excesos, a recordar lo esencial. En esta integración, el peligro pierde su carácter de enemigo absoluto y se convierte en catalizador de conciencia. Así, en la visión más amplia, Géminis encarna al viajero que no se define por el territorio que cruza, sino por la lucidez con la que lo atraviesa. El peligro no logra fijarlo ni quebrarlo porque su esencia no es estática. Mientras exista cambio, mientras exista palabra, mientras exista pensamiento en movimiento, el espíritu geminiano continúa avanzando. Y en ese avance constante, incluso las sombras más densas se convierten en viento que impulsa, no en muro que detiene. En una dimensión todavía no explorada, el peligro despierta en Géminis una relación singular con la incertidumbre como materia prima de creación. Donde otros signos perciben la falta de garantías como una amenaza directa a su estabilidad, Géminis la reconoce como un espacio fértil. La ausencia de certezas no lo desarma, lo estimula. El peligro abre un campo abierto donde nada está completamente definido, y allí su mente se siente extrañamente en casa. Esta afinidad le permite actuar incluso cuando no hay mapas, cuando las reglas se han disuelto y cuando nadie puede asegurar qué ocurrirá después. Hay también un vínculo profundo entre peligro y escucha interna.
Aunque Géminis es conocido por su agilidad verbal, en situaciones extremas se vuelve intensamente receptivo. Escucha el ambiente, los silencios, las tensiones invisibles entre personas, los cambios mínimos en la atmósfera emocional. Esta escucha no es pasiva, es una forma avanzada de percepción que le permite anticipar movimientos antes de que se manifiesten. En lo épico, esta capacidad equivale a oír el rumor del destino antes de que se vuelva estruendo. El peligro activa asimismo una valentía intelectual poco reconocida. Géminis se atreve a pensar lo impensable cuando las circunstancias lo exigen. No rehúye ideas incómodas ni posibilidades perturbadoras si éstas contienen una salida. Esta audacia mental lo lleva a cruzar límites que otros no se atreven a considerar. En contextos críticos, esta disposición a explorar pensamientos prohibidos o poco convencionales puede marcar la diferencia entre el colapso y la continuidad. Existe además una relación sutil entre peligro y desapego del pasado inmediato. Géminis tiene la capacidad de soltar rápidamente lo que ya no sirve, incluso si fue válido momentos antes. No se aferra a estrategias que han quedado obsoletas por orgullo o nostalgia. Esta capacidad de actualización constante es vital en escenarios donde el peligro muta. En términos épicos, es el héroe que cambia de arma en mitad de la batalla sin dudar, no por traición a lo anterior, sino por fidelidad a la vida. En el plano relacional, el peligro despierta en Géminis una sensibilidad especial hacia las dinámicas humanas. Percibe alianzas ocultas, tensiones no expresadas, miedos compartidos que aún no han sido nombrados. Esta lectura fina de lo humano le permite actuar como catalizador de cohesión cuando todo amenaza con fragmentarse. No impone unidad, la facilita a través de la comprensión. En situaciones límite, esta cualidad puede salvar más vidas que cualquier acto heroico individual. Hay una épica silenciosa en la forma en que Géminis enfrenta el agotamiento. Cuando la amenaza se prolonga y la mente comienza a saturarse, aprende a fragmentar el camino. No intenta abarcarlo todo. Se concentra en el siguiente paso, en la próxima palabra, en el movimiento inmediato. Esta estrategia de avance por segmentos le permite resistir escenarios que, vistos en su totalidad, resultarían abrumadores. La grandeza de su resistencia reside en esa capacidad de reducir lo imposible a lo próximo. El peligro también despierta una relación profunda con la impermanencia. Géminis comprende, en lo más hondo, que nada permanece fijo, ni siquiera la amenaza. Esta comprensión no es consuelo abstracto, es una herramienta práctica. Saber que todo cambia le permite sostener la tensión sin desesperar. En lo épico, esta sabiduría lo convierte en testigo del flujo, alguien que atraviesa tormentas sabiendo que incluso el vendaval más feroz tiene un ritmo y un final. Con el tiempo, cada peligro superado refina su discernimiento entre ruido y señal. Aprende a distinguir lo urgente de lo importante, lo real de lo imaginado, el miedo útil del miedo paralizante. Esta capacidad de filtrado mental es una de sus mayores conquistas. Ya no reacciona a todo, responde a lo esencial. En este punto, su agilidad deja de ser dispersión y se convierte en precisión. En una dimensión espiritual, el peligro empuja a Géminis a confiar en la inteligencia del movimiento mismo. No necesita comprenderlo todo antes de actuar. A veces, el simple hecho de moverse, de cambiar de posición interna o externa, abre soluciones inesperadas. Esta fe en el desplazamiento consciente lo mantiene vivo cuando la reflexión excesiva podría inmovilizarlo. En términos míticos, es el caminante que descubre el sendero al andar. Finalmente, en la síntesis más elevada de su épica, Géminis encarna la certeza de que la conciencia es más rápida que cualquier amenaza. El peligro puede irrumpir de forma abrupta, pero la mente despierta puede responder con una velocidad aún mayor. Mientras exista flexibilidad, curiosidad y capacidad de conexión, ninguna oscuridad logra cerrarse por completo. Así, Géminis avanza, no como quien desafía al peligro con arrogancia, sino como quien sabe que el cambio es más fuerte que el miedo, y que en ese cambio constante reside su invencible fortaleza. En una dimensión todavía más sutil, el peligro despierta en Géminis una conciencia aguda de los símbolos. No solo percibe hechos, sino significados ocultos. Un gesto mínimo, un objeto fuera de lugar, una palabra dicha con un matiz distinto pueden convertirse en señales decisivas. Esta lectura simbólica no es superstición, sino una forma elevada de inteligencia mercurial que interpreta la realidad como un lenguaje vivo. En escenarios épicos, esta capacidad permite anticipar giros del destino antes de que se manifiesten de forma concreta.
El peligro también convoca en Géminis una relación particular con la identidad mutable del héroe. A diferencia de los arquetipos épicos clásicos, que sostienen una imagen firme de sí mismos frente a la adversidad, Géminis acepta que el héroe puede cambiar de rostro sin perder su esencia. Puede ser valiente sin ser frontal, audaz sin ser temerario, estratégico sin ser frío. Esta elasticidad identitaria lo protege del colapso cuando las circunstancias exigen abandonar un rol para asumir otro completamente distinto. En el trasfondo astrológico, el peligro activa la función de Mercurio como psicopompo, guía entre mundos. Géminis tiene la capacidad de moverse entre estados, entre la calma y la urgencia, entre el pensamiento racional y la intuición, entre el mundo visible y el invisible. En situaciones límite, esta cualidad le permite acompañar procesos de transición profundos, propios y ajenos. No solo sobrevive al peligro, sino que ayuda a otros a cruzar estados de miedo hacia estados de mayor comprensión. Existe también una relación profunda entre peligro y verdad. Géminis, ante la amenaza, desarrolla una intolerancia aguda a la falsedad. Las mentiras, los autoengaños y las narrativas huecas se vuelven peligros adicionales que deben ser desmontados. En contextos críticos, esta lucidez puede resultar incómoda, pero es esencial. La verdad, aunque fragmentaria o provisional, se convierte en un faro móvil que orienta sus decisiones. En lo épico, esta búsqueda de claridad es una forma de honor silencioso. Cuando el peligro es prolongado, Géminis aprende a administrar su energía mental como un recurso sagrado. No se permite desperdiciarla en rumiaciones inútiles ni en discusiones estériles. Selecciona cuidadosamente en qué pensar, qué decir y cuándo callar. Esta economía de la atención es una habilidad adquirida en la adversidad. Cada pensamiento se vuelve herramienta, cada palabra una acción. Así, la mente deja de ser un torbellino y se convierte en un instrumento afinado. El peligro también despierta una relación consciente con la contradicción. Géminis acepta que dos verdades opuestas pueden coexistir sin anularse. Puede sentir miedo y actuar con valentía al mismo tiempo. Puede dudar y avanzar. Esta convivencia interna de fuerzas aparentemente incompatibles le otorga una estabilidad paradójica. En lo épico, esta cualidad le permite mantenerse entero cuando la realidad se vuelve ambigua y no ofrece respuestas claras. Hay además una épica íntima en la manera en que Géminis enfrenta la soledad del peligro. Aunque es un signo de intercambio, en momentos extremos puede quedar solo con su mente. En lugar de huir de esa soledad, la utiliza como espacio de reorganización interna. Se convierte en su propio interlocutor, en su propio consejo. Esta capacidad de sostenerse a sí mismo en el vacío refuerza su autonomía y su confianza profunda. En el plano del destino, cada peligro superado refina su capacidad de discernir cuándo intervenir y cuándo dejar que las cosas sigan su curso. Géminis aprende que no todo debe ser corregido, explicado o resuelto de inmediato. Esta sabiduría del momento justo es una de sus conquistas más altas. Actuar demasiado pronto puede ser tan peligroso como no actuar. Saber esperar sin desconectarse es una forma elevada de maestría. El peligro también revela en Géminis una relación especial con la esperanza móvil. No se aferra a una esperanza fija que puede quebrarse, sino a una esperanza flexible que cambia de forma según las circunstancias. Si una salida se cierra, otra puede abrirse. Si una idea falla, otra emerge. Esta esperanza dinámica no niega la gravedad del peligro, pero se niega a aceptar la clausura total del futuro. En la culminación de esta visión épica, Géminis encarna la figura del sobreviviente lúcido del cambio. No es invulnerable, no es omnisciente, pero es adaptable hasta niveles extraordinarios. El peligro no lo define por lo que pierde, sino por lo que aprende a mover, a traducir, a transformar. Mientras exista la capacidad de pensar con libertad, de leer la realidad como un texto en constante reescritura y de desplazarse interna o externamente, Géminis continúa avanzando. Así, en la vasta danza del zodiaco, Géminis demuestra que el verdadero poder no siempre reside en resistir, sino en fluir con conciencia. El peligro se convierte en corriente, no en prisión. Y en esa corriente, el espíritu geminiano no solo sobrevive, sino que se vuelve cada vez más despierto, más ágil y más profundamente libre. En una franja todavía no transitada de esta épica, el peligro despierta en Géminis una relación particular con la fragmentación consciente. Cuando la amenaza es demasiado vasta para ser comprendida en su totalidad, Géminis no intenta abarcarla como un bloque único. La divide en partes manejables,
casi como si desarmara un artefacto complejo para entender su funcionamiento interno. Cada fragmento observado reduce el poder del conjunto. Esta capacidad de descomposición mental convierte lo aparentemente monstruoso en una suma de desafíos concretos, y en ese gesto silencioso el peligro pierde su aura de invencibilidad. Hay también una dimensión ligada a la curiosidad radical. Incluso en contextos extremos, Géminis no apaga del todo su impulso por comprender. Esta curiosidad no es imprudencia, sino una fuerza que mantiene viva la mente cuando el miedo amenaza con cerrarla. Preguntarse internamente cómo funciona el peligro, de dónde viene, que lo alimenta, lo vuelve menos opaco. En términos épicos, esta curiosidad es la antorcha que permite avanzar por territorios desconocidos sin quedar atrapado en la oscuridad total. El peligro activa además una relación profunda con la improvisación creativa del cuerpo. Aunque Géminis es un signo eminentemente mental, en situaciones límite descubre reflejos físicos rápidos, movimientos espontáneos, gestos precisos que no pasan por el pensamiento consciente. El cuerpo responde como extensión de la mente mercurial. Esta coordinación súbita revela que su inteligencia no está solo en las ideas, sino también en la capacidad de responder de forma inmediata al entorno cambiante. Existe asimismo una ética del intercambio justo que se intensifica bajo amenaza. Géminis comprende que, en contextos peligrosos, la información es tan valiosa como cualquier recurso material. Sabe cuándo compartirla, cuándo reservarla y cuándo transformarla para que pueda ser comprendida por otros. Esta gestión cuidadosa del conocimiento puede marcar la diferencia entre el caos y la cooperación. En lo épico, Géminis se convierte en custodio del flujo informativo que mantiene viva la posibilidad de orden. Cuando el peligro es prolongado y no ofrece resolución rápida, Géminis desarrolla una relación consciente con la paciencia activa. No se trata de resignación, sino de una espera alerta, atenta a cualquier señal mínima de cambio. Esta paciencia no es natural en su energía veloz, sino conquistada. Y precisamente por haber sido conquistada, se vuelve una de sus armas más refinadas. Saber esperar sin dispersarse ni desconectarse es una forma elevada de dominio interno. Hay también una dimensión onírica que se activa bajo presión. En momentos de peligro intenso, Géminis puede recibir imágenes, asociaciones o ideas que parecen surgir de un plano más profundo que el pensamiento lógico. Sueños lúcidos, intuiciones repentinas, conexiones simbólicas inesperadas aparecen como respuestas alternativas cuando la razón lineal se queda corta. Esta apertura a lo sutil amplía su campo de acción más allá de lo evidente. El peligro también confronta a Géminis con el valor del compromiso momentáneo. Aunque su naturaleza es móvil y flexible, en situaciones críticas aprende a sostener una decisión el tiempo suficiente para que dé frutos. No porque renuncia a su libertad, sino porque entiende que la verdadera adaptabilidad también incluye la capacidad de permanecer cuando es necesario. Esta lección refina su relación con la constancia sin traicionar su esencia mutable. En el plano emocional profundo, el peligro revela una valentía poco ruidosa. Géminis no necesita demostrar coraje de forma grandilocuente. Su valentía se expresa en la claridad con la que piensa bajo presión, en la honestidad con la que reconoce sus límites y en la rapidez con la que aprende de los errores. Esta forma de coraje intelectual y emocional es discreta, pero tremendamente eficaz. Cada experiencia límite también despierta una relación distinta con el humor interno. No siempre se expresa hacia afuera, pero internamente Géminis puede encontrar destellos de ironía incluso en medio del riesgo. Este humor no trivializa el peligro, lo humaniza. Al reírse internamente de la absurdidad de ciertas circunstancias, reduce el peso psicológico de la amenaza y recupera una sensación de control mental. En su madurez más elevada, Géminis comprende que el peligro no solo amenaza la vida, sino también la percepción. Por eso protege su capacidad de pensar libremente como su bien más preciado. No permite que el miedo rigidice su mente ni que la urgencia anule su discernimiento. Esta defensa de la lucidez es su acto heroico fundamental. Así, en el despliegue final de esta visión astrológica y épica, Géminis se revela como el caminante que atraviesa el peligro sin dejar que éste le robe la movilidad interna. Puede perder certezas, seguridades, incluso apoyos externos, pero conserva la capacidad de leer, traducir y responder. Mientras esa capacidad siga viva, el peligro no puede clausurar el camino. Y en ese movimiento constante, en esa inteligencia que no se detiene, el espíritu geminiano reafirma su destino,
transformar cada amenaza en una oportunidad para expandir la conciencia y seguir avanzando con ligereza lúcida a través del mundo cambiante.